Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos. Bueno, en esta ocasión vamos a revisar, perdón, algunas técnicas, algunas herramientas para reducir el ruido de nuestros renders en Maya utilizando Arnold. Este, y bueno, realmente es un proceso como más sencillo de lo que podríamos pensar cuando empezamos a hacer renders, ¿no? Cuando empezamos a sacar renderizados, que no sé, llevamos muy poco en el 3D y así. Luego nos inclinamos por ir a manipular el tamaño de una escena o cosas así. Y no va por ahí. Va en relación a identificar qué tipo de ruido. Por ahí les voy a pasar una imagen. Bueno, déjenme se las enseño. Aquí la tengo, las voy a poner aquí mismo en Maya para que la vean. De todas maneras, se las voy a colgar por ahí en el módulo para que lo revisen. Este, pero todo va a identificar el tipo de ruido que tenemos en nuestra escena. Déjenme la cargo aquí para que la vean como de manera temporal. Espérenme. Fíjense bien. En esta imagen se especifica y se identifican los distintos tipos de ruidos que podríamos encontrar en una escena. Unos más comunes que otros, dependiendo de nuestros shaders. Esto los va a ayudar muchísimo en sus escenas utilizando HDRI, utilizando escenas en iluminaciones interiores, cosas así. De los más comunes son el ruido de las sombras, este que está acá abajo. Este es el que está presente casi en todas las escenas. El ruido de especular, del parámetro especular, tanto directo, que es el highlight especular, como el indirecto, que es el rebote de la luz tal cual. Y el ruido en el parámetro de diffuse. Estos son los más comunes, estos tres. Bueno, son cuatro, pero realmente estos de especular lo podemos contar como uno. Ruido especular, tanto directo como indirecto, y el ruido de sombras y el ruido de diffuse o de color. Siempre en todas las escenas. Y dependiendo de nuestros shaders, podemos identificar también ruido de transmission, perdón, sí, de nuestros shaders, de transmission. Por ejemplo, cuando tenemos espejos, cuando tenemos vidrios, botellas, cosas translúcidas, agua, etcétera, etcétera, y queremos iluminar una escena que contiene este tipo de materiales, eh, podemos, por ejemplo, pasa que estamos manipulando a lo mejor, está generando ruido, un material ahí que tiene transmission, a lo mejor una botella, pero solamente eso tiene ruido, ¿no? Y muchas veces nos vamos por incrementar la calidad, por incrementar los samples de la luz o cosas así, cuando realmente el secreto está en incrementar a lo mejor los samples específicos de transmission. Esto que les estoy diciendo, ahorita lo vamos a revisar más a detalle, qué rayos son los samples y todo eso. Otro ruido común, y este nos salió cuando hicimos nuestros shaders de subsurface scattering, que es esto del SSS noise. Este es muy común. Entonces, como es un shader complejo, el scatter, este, casi siempre sale con ruido. Entonces hay que incrementar la calidad precisamente de este shader. Y el último ruido que a veces pueden presentarse en las escenas, ese es el motion blur, ¿no? Ruido por desenfoque de movimiento. Esto depende si la escena tiene animación, etcétera, etcétera. También es común en eso. Hay otros ruidos que no están aquí, como el ruido de... ese ruido se le llama fireflies o moscas en español, que son pequeños puntitos que aparecen en las geometrías o que aparece a lo mejor en relación a las luces.
Pero siguiendo las técnicas y manipulando los parámetros que vamos a manipular en esta ocasión, vamos a poder limpiar nuestros renders de todos estos ruidos e incluso de los que les digo que se llaman los fireflies o moscas, que son, más bien son como luciérnagas, son pequeños puntillos ahí iluminados, parecen píxeles muertos que aparecen en la escena, dependiendo obviamente de nuestra configuración de la iluminación, aparecen o no, y dependiendo también de los shaders que hay en la escena y cosas así, de la dirección de las luces, de su intensidad, de su exposición, etcétera, etcétera. En fin, bueno, vamos a empezar, vamos a hacer esto con HDRI en una iluminación en interior y pues, bueno, déjenme oculto esto, vámonos a la perspectiva y para esto lo único que voy a hacer en cuanto a geometría pues es como un cuarto, nada fancy, o sea, lo más fácil de todo el planeta. Lo que sí, le voy a poner dos ventanitas, a lo mejor para una aquí para que entre la luz. Vamos para acá. Listo. A lo mejor una aquí para que entre la luz. Como, no sé, mazo de este pelo. Ustedes ahí tantéenle. Digo, cada escena es diferente. Y una de este lado, como frontal. Un poquito más larga. Y listo. Esto es lo único que necesitamos. Voy a activar aquí el two-side lighting para que no quede negro ahí adentro, sino que se vea. Entonces, nuestra cámara la vamos a posicionar más o menos como por aquí. Sí, como por aquí. Y a lo mejor ponemos uno que otro objeto, adentro, ¿no? Ok, voy a poner aquí un cilindrito. Lo que ustedes quieran está bien. Una esferita. Y listo. Es lo único que necesitamos. En cuanto a geometrías. Yo lo voy a trabajar por ahora en puro Lambert. Digo, estas primeras pruebas para ir limpiando un poquito el ruido. Si quiere hacer shaders más complejos, adelante, a lo mejor conectarle algunos mapas al cilindro, algunos a la esfera, cosas así, para que vea la diferencia. Igual yo lo voy a hacer, pero pues así súper rápido, no me voy a entretener con eso. La escena va a estar iluminada con HDRI, habíamos dicho. Entonces me voy a ir aquí a Arnold. Voy a crear un Sky Dome. Me voy a ir acá al color en el Attribute Editor. Y File. Y voy a conectarle un HDRI. El que ustedes quieran funciona. Es que estos son de noche. Estos no. Vamos a ver si uno de estos puede funcionar. Listo. Así tal y como está, o sea, lo único que hice fue las geometrías, perdón, y activarle el HDRI. Este está en RAW, está excelente. Aquí debe de utilizar, perdón, el HDRI Illuminates by default, excelente. Y pues todo está ya listo. Vamos a sacar un rendercito y esta va a ser nuestra primera prueba. Aquí tenía unos, déjenme los borro estos que había hecho anteriormente. Listo.
Ahí quedó. Chéquese bien. Lo voy a guardar en temporales aquí en el snapshot. La escena presenta ruido, obviamente, mucho ruido. Anteriormente habíamos ignorado estos, digo, no nos había salido tanto en ninguna otra de las prácticas porque pues obviamente no había tanto rebote de luz en las prácticas pasadas, pero pues en esta ocasión sí, vean todo esto, vean cómo se ve todo granulado. Obviamente el HDRI se ve súper clarito porque lo que está generando el ruido pues es todo este rebote de iluminación que estamos teniendo acá. Chéquense bien, lo que voy a hacer es incrementar un poquito la intensidad del HDRI, pero no lo voy a hacer desde la intensidad como tal. No lo voy a hacer desde aquí ni con la exposición. Lo que voy a hacer es irme acá abajo, donde dice Visibility, abajo, y voy a incrementar el diffuse de ese HDRI. ¿Okay? Le voy a poner esto será un 3. Vean. Esto de Visibility incrementa las muestras que está mandando el HDRI sin tener que, sabes que 3 es mucho, le voy a poner un 2, sin tener que incrementar ni la exposición, porque nos quemaría la escena, ni la intensidad, porque esto se vería falso. Lo que hace incrementar las muestras, en vez de incrementar los parámetros anteriores que les decía, pues es exponenciar el color del mismo HDRI. ¿Ok? Acuérdense, diffuse es color. ¿Ok? Ya sabemos que si desactivamos o bajamos a cero la cámara, pues se va como a ocultar el HDRI desde el render. Si lo ponemos en cero, va a pasar esto, pero va a seguir iluminando. Yo lo voy a dejar activado. Transmission no tiene, entonces no va a pasar absolutamente nada. Diffuse, pues sí. Specular sí tiene, pero no afecta a la escena. ¿Okay? Si se fijan, es exactamente igual. SS no tiene. Indirect y volume es lo que veíamos anteriormente con el specular. Y esto lo podemos incrementar. Vean cómo cambia. Porque el rebote de luz se está haciendo más intenso. Pero esto no cambia el ruido. Si se fijan, el ruido de la escena del render sigue siendo el mismo. ¿Okay? Esto lo que cambia es más la interacción del HDRI con las geometrías, tal cual. El indirect es el rebote de la luz del HDRI, topa con una geometría y rebota en otra, por eso se veía más claro. Mire, vamos a guardar esto en temporales, voy a incrementar el indirect a 3. Y vean cómo pareciera que ilumina más. No está iluminando más, está iluminando igual, pero está rebotando más. Por eso es que se ve de esta manera. Miren, esta era con indirect en 1 y esto es con indirect en 2. Es esta y esta. ¿Okay? Como yo la quiero con volumen, le voy a regresar el 1. Este chiquitín lo voy a borrar. Y listo. Entonces, acá todavía no me está ayudando nada el ruido. Esto nada más es para incrementar o manipular un poquito la iluminación de la escena, teniendo en cuenta los parámetros del HDRI y lo que estos afectan. ¿Okay? Cosa que nos pueden ayudar a manipular un poquito y a corregir el ruido. Los samples, empezando con los samples del HDRI. Por ejemplo, estos dos que tenemos acá. Volume samples
y los samples de la misma iluminación. Vean cómo está ahorita. Vamos a incrementar los samples a 4 y vamos a ver si eso ayuda. Ojo. Esto va a incrementar el tiempo del render, ¿ok? Entonces, no es de que ponerle aquí un 300 y ya, para que no tenga ruido. Pero, pues sí mejora la escena. Vean lo que lo limpia. Y apenas manipulamos los samples de la misma iluminación, vean. Esto es con samples en 1 y esto es con samples en 4. Eso es una. Y abajo tenemos el volume samples, tiene un 4, vamos a ponerle un 5, vamos a ver cómo se ve. Listo. Ok, miren. Casi no cambia el volume samples. Ya se lo está comiendo los samples normales. Entonces, eso ya no nos ayuda. No tiene caso incrementarlos más. Okay. Sí incrementa el tiempo, pero si no nos ayuda, vamos a regresarlo. Okay. Y este lo voy a eliminar. Entonces, tenemos apenas estos 3. Okay. Ya pudimos limpiar un poquito desde acá el ruido. Ahora, voy a cerrar esto. Después de manipular un poquito los samples y los parámetros de visibility del mismo HDRI, podemos también manipular para ir corrigiendo más el ruido, asuntos relacionados con el mismo material, independientemente sea Lambert o sea estándar Surface, o lo que ustedes quieran. ¿Okay? Esto también tiene samples, pero desde acá, desde el material, está medio limitado. Entonces, a lo mejor podríamos manipularle un poquito la atenuación de las sombras. Vamos a abrir nuestro visor. La atenuación de las sombras, a lo mejor el límite de refracción. Yo digo que nada más. Bueno, aquí con Lambert, nada más. Pero no ayudaría mucho. Por ejemplo, vamos a duplicar este. Vamos a ponerlo a 1. Vamos a sacarle un rendercito. Y vean, no se va a notar tanto el cambio. Y no tiene caso incrementar tanto el valor porque aumentaría muchísimo el tiempo de renderizado. Y ven, casi no hay cambio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Facilito. Vámonos a las opciones de render acá arriba. Ya sabemos que es donde está el engrane con la claqueta. Hasta ahorita no habíamos manipulado nada de acá más que el tamaño. Ya estamos sacando renders bien perrones. Lo que podemos manipular de acá está arriba, aquí donde dice Arnold Render. En algún momento vamos a ver esto del GPU o CPU. Si tienen GPU, pues podemos cambiarlo. Si no, pues así déjelo. Los tipos de pases de render, más adelante también los vamos a revisar, pero lo que nos importa es esto. Arnold Render y específicamente el sampling, los sampleos. ¿Ok? Por default vienen de esta manera. Lo que nos importan son los sampling y
el clamping. Ahorita vemos qué onda con esto del clamping. ¿Ok? Los samples son las muestras que genera el mismo motor de render para aumentar la calidad de nuestras imágenes, para convertirlas en mapas de bits. Acá nos dice más como un desglose de todos los samples que hay dependiendo del parámetro, diffuse samples, specular samples, y es todo esto, ¿no? ¿Ok? Yo lo que recomiendo también para optimizar es, por ejemplo, transmission no tenemos en la escena. Lo voy a bajar a 0. No va a pasar absolutamente nada. Se va a ver igual. Pero ayuda para que nuestro rendercito sea más rápido. SSS no tenemos tampoco. Entonces lo voy a bajar. Especular sí. Diffuse sí. De cámara también. Y volume también. Entonces, ¿qué le podemos mover? Pues podemos moverle diffuse. Si ya identificamos el tipo de ruido que habíamos dicho, tenemos dos tipos de ruidos acá, de diffuse y de specular, que es lo que se alcanza a ver. Vamos a manipular primero el de specular. Vamos a ponerle, tiene un 2, vamos a ponerle un 4. Listo. ¿Okay? ¿Qué quieren decir estos? Vean, esta es la diferencia. Entonces, vean, no cambió nada. Entonces, no va por ahí. Si nosotros lo bajamos, no debe de pasar absolutamente nada tampoco. ¿Qué quiere decir esto de los samples? Quiere decir 3 por 3. 3 por 3, 9. Entonces, 2 por 2, 4. Por 9, esto del doble A quiere decir anti-aliasing. ¿Ok? Esta es como el cálculo que hace. Entonces, de especular, si se fijan, ya lo bajé a 0 y no cambió absolutamente nada. Vean. Entonces, no es ruido de especular. Vean, todavía no cambia absolutamente nada. ¿Qué pasa? Entonces, es el diffuse. Vamos a aumentarlo a 4. Vamos a sacarle un rendercillo. Entonces, este es el cálculo que está haciendo. Y al parecer, sí mejoró. Entonces, es ruido difuso o del diffuse, del color, este ruido que se presentaba en nuestra escena. Por eso les digo que hay que identificar, no es necesario. Más vale, por ejemplo, que tenga más samples acá en diffuse y bajarlo a donde no necesitamos para que centre ese cálculo en el parámetro que realmente está ocasionando el ruido. Vean, ya se ve como más definido. Vamos a esperar que termine. Ok, listo. Ya quedó el rendercito. Vamos a guardarlo en temporal. Y vean. Así empezó. Y vean. Todavía queda. Bueno, este es el segundo que sacamos. Vean. Es el último. Ahora, vamos a ver si el volume indirect nos manipula o nos hace algún cambio. Si no, podemos quedarnos únicamente con el diffuse y a partir de ahí incrementar sus samples. Vean, acá tenemos 153. Okay, entonces está excelente. Okay, 4 por 9 acá. Vean, creo que no está haciendo ningún cambio, entonces a partir de ahí, no va a hacer ningún cambio de todas maneras. A partir de ahí, de estos dos valores, podemos incrementar la calidad o el número de samples que tiene nuestro render, pero enfocar esos samples a donde lo necesitamos. Digo, no tenemos aquí nada de transmission ni de SSS, entonces no tiene caso asignarle número de samples, ¿no?
Miren. Vean, no se ve ningún cambio entre este con volume indirect en 0 y este con volume indirect en 2. Entonces vamos a dejarlo así. Y para terminar esta parte, pues vamos a duplicar el anti-aliasing, que son estos. Lo de la cámara. Tienen un 3, vamos a ponerle un 6 y esto va a mejorar muchísimo. Puede que se tarde un poquito más, ¿eh? Digo, lo estamos duplicando, entonces, ya que este sea su último paso, lo de la identificación del ruido, pero vean cómo está saliendo ya bien, bien limpio, sin ruido. Vamos a esperar que termine. Muy bien, ya terminó de hacer el render y pues chequese bien. Vean cómo quedó. Casi el ruido ya es imperceptible. Obviamente, yo siempre he dicho que, siempre les he dicho que el ruido forma parte de la misma escena, ¿no? Hay banda que incluso la agrega en postproducción. Digo, un ruido que le dé una adaptación o una intencionalidad a la misma narrativa y al mismo diseño, ¿no? Pero vean, este es el final. Vean que tiene ya una mínima de noise. Y este es el pasado que creíamos que ya estaba más o menos. Este es todavía el anterior a ese. Vean, y así empezamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es en relación a los samples de aquí. También podemos incrementar el clamping, que este va más relacionado con las luces. Puede que si lo aumentemos o lo manipulemos ahorita, no cambie mucho. Por ejemplo, tiene un 10, voy a ponerle un 15. Más que este sí incrementa el tiempo de render. Vamos a esperar que termine. Ok, este puede que no tenga tanta incidencia. Ahora esto lo vamos a ver más en condiciones de poca luz interior y exterior, pero por ejemplo en renderizados nocturnos, okay, que se ve muy padre y pueden surgir elementos diferentes al ruido, como reflejos raros. Estas fireflies que les digo son como pequeños puntitos o como píxeles muertos en la escena. Regularmente lo corregimos con este chiquitín que es el clamping, ¿ok? Pero eso lo revisamos en renderizado nocturno. Otra cosa que podemos manipular, que no lo recomiendo mucho porque desde acá de arriba, desde los samples, casi corregimos en su totalidad el ruido, es manipular en rate depth o la profundidad de los rayos. Los rayos son estos samples. Pero incrementa muchísimo el tiempo de procesamiento, dependiendo de dónde estamos, ¿no? O sea, acá es donde decidimos que nuestro render se tarde 4 minutos o media hora. Digo, yo lo estoy sacando en 960 por 540. Se ve muy bien. Creo que no necesita un tamaño tampoco tan exagerado. Digo, por ser una práctica como esta, pero te aseguro que si lo sacamos en 1080 o en 2K, se verá hermoso. ¿Ok? Hay algunos parámetros más que me gustaría revisar, pero hasta que trabajemos una escena interior de noche, interior nocturna, para configurarle más luces y distintos shaders. Ese lo hacemos en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, guarde. Espero que les sirva mucho esto para sus renderizados de interior. Interior y exterior, funciona, pero es más probable que salga este tipo de ruido en escenas de interior que en exterior, como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, aplíquelo. Les voy a poner una tabla, ahí se los voy a dejar, también la imagen que vimos al inicio de la clase.
para que la tomen en cuenta. Y pues nada más, nos vemos en la siguiente. Bye.